Hola, hola Patricia, ¿me escucha? Eh, hola Patricia, ¿me escucha bien? Sí, perfecto. Ah, de 10, de 10. Bueno, yo también te escucho bien. Bueno, che, primero que nada, muchísimas gracias por la aceptación. A ti, es un placer. Y bueno, como te venía comentando, esto se trata más o menos de un recorrido cronológico desde tus inicios en la música hasta la actualidad. Así que largo con la primera pregunta nomás. Che, ¿desde cuándo empezaste a escuchar metal y cuáles fueron esas primeras bandas que te introdujeron al género? Pues empecé a escuchar metal en la adolescencia y, madre mía, bandas que me incitaron en aquel momento, pues supongo que en aquel momento aún estaba pegando fuerte Korn, Marilyn Manson, también era muy fan de One Apes. Um, sí, supongo que más bandas de estilo no metal, In Flames por supuesto, ya los conocía y no sé, más o menos esas. O sea que empezaste con bandas bien extremas, por decir. No, de todo un poco, Claro. porque realmente cuando empecé a ir al instituto era el momento que salió Linkin Park, o sea que ya tengo unos Ah, cuantos años. sí. Y en ese momento, claro, yo no tenía ningún amigo ni ninguna amiga que escuchara metal y tampoco había internet, tampoco era como ahora que puedes encontrar mucha música variada. Antes era difícil conocer un poco las cosas y no tenías tú mucha curiosidad en saber qué pasaba en el mundo. Y aún así era muy complicado. Y recuerdo, pues, cuando ponían eso, Linkin Park o Evanescence, tú sabías Ah, que era como rock, pero no tenías muy claro claro, qué era. O bandas como Him, que es pues mucho más suave que Inflames, por supuesto. claro, claro. Y bueno, y en aquellos tiempos, o más o menos en aquellos tiempos, ¿a qué edad empezaste a cantar? Y bueno, ¿quiénes fueron tus principales influencias en esos momentos? Pues empecé a cantar en el instituto. Pero empecé a cantar melódico, empecé a cantar en el coro del instituto y realmente nunca había cantado más que cuando cantas un poco en casa, ni siquiera sabía si se me iba a dar bien o si se me iba a dar mal. Realmente me daba igual, quería hacer algo creativo con más gente que conocía y me pareció genial el poder unirme. Pero luego cuando empecé a escuchar metal, a los 19 recuerdo que es cuando conocí a Pablo y otros metaleros del lugar. Recuerdo escucharlos hacer gutural en directo para cualquier tontería y recuerdo pensar, ostras, yo también quiero hacer eso. Y nada, empecé en los pubs y demás con la música, mientras que aprovechando que está fuerte, pues empiezas a aprovechar, a hacer ruidos, hasta que al final, sí, hacer chorradas hasta que al final, bueno, pues un día te sale. Claro, totalmente. Así que aproximadamente a los 19 años empezaste con las técnicas guturales. Mm. Y qué artistas de ese rango gutural hoy en día te marcan? Pues por ejemplo, hoy en día escucho cosas que hace cuando empecé, o simplemente hace 10 años, cuando empecé con Syllacross, no escuchaba. Ahora, por ejemplo, escucho muchas bandas japonesas. Y, por ejemplo, mi vocalista favorito, que me vuelve loquísima, es Kyo de Diren Grey. Me parece fascinante todos sus registros, desde el gutural más extremo, más oscuro, a los agudos, cuando hace melódicos que suenan como lírico, o sea, me parece fascinante. Me gusta mucho el groove y el flow que tiene también Under Freedom en The In Flames. Me gusta mucho, por ejemplo, también, por supuesto, Danny Fields de Cradle of Filth, me encanta. No sé, muy diverso. Sí. Y en aquellos inicios, cuando empezaste a hacer gutural,
¿Hubo alguna mujer también en ese rango que te impactó en su momento? Pues cuando empecé a escuchar metal, por ejemplo, lo primero que escuché con mujer al frente, porque es muy curioso, porque ahora es como todos female fronted no sé cuántos, pero antes era simplemente una banda de metal, no nadie decía female nada. Así que yo he crecido con el metal sin más, no con el female lo que sea. Claro, Entonces, pues, Sandra Nasi, que en One Orbs hay momentos, pequeños detalles que mete gutural. Os recuerdo después de aquello escuchar Kitty, que es una banda americana. Y luego al tiempo descubrí Arch Enemy. Y respeto, por supuesto, muchísimo, me gusta mucho la voz de Angela Gosso, pero la verdad es que no me inicié, la mayoría por la razón que sea, la mayoría de vocalistas que he escuchado o que escucho no son mujeres. No sé si por algo en concreto o porque hay menos. Entonces, cuando empecé a escuchar metal, es verdad que, pues yo que sé, conocía, ya te digo, One Apes, Kitty, Lacuna Coil, claro. pero no era... El metal en aquel momento era como mucho más gótico y el metal gótico lírico, hay bandas como After Forever que me parecen impresionantes, pero tampoco yo era muy fan de ese género. Entonces, me gustaban las cosas un poquito más oscuras. Está muy bien. Che, y antes de abocarnos en lo que es Sin Lacrosse, ¿estuviste en alguna otra banda previamente? Pues sí, durante un breve espacio de tiempo estuve en una banda que solo dimos un concierto, grabamos una maqueta que no llegamos a publicar que se llamaba Caxesha. Y estuvimos un par de años en esa banda y es muy curioso porque en esa banda estuve como teclista y corista. Y en esa banda, por ejemplo, también estuvo Ronoa Pablo, el bajista y líder de la banda, y también estuvo Tico, que era el otro de los que montaron la banda, que ya no está, que es el anterior batería. Claro, mira O sea vos. que al final el mundo es un poco pequeño y no sabes cuándo pasas de un proyecto a otro. Es cierto, sí. Y bueno, Sin Lacrosse surge en 2008. ¿Cómo se gestó este proyecto? Pues yo, por ejemplo, no estaba en 2008, yo entré en 2010. Pero pues eso, idea de Pablo Rono, que se lo comentó a Tico que quería montar una banda. Tico dijo, pues adelante, y se unieron los dos a buscar miembros. Y fue un poco de poco a poco, de ir buscando a gente, porque en aquel momento, no sé, querían hacer un proyecto Melodeath, de death metal melódico, Sí, y fue un poco difícil al principio encontrar los miembros. Y luego, desde 2010, en 2011 sacamos nuestra primera demo y yo creo que hasta 2013, que es el primer disco, hicimos mucho tiempo en el local de ensayo, muchísimo, hasta prepararnos y realmente pasaron años hasta que salió el proyecto. O sea que ha sido algo despacito. está muy bien. Che, y Patricia, ¿cuándo fue tu debut en vivo con la banda? Y bueno, ¿qué recuerdo tenés de ese momento? Pues fue en 2011, en una sala de aquí que le tenemos mucho cariño, que se llama Poderse Matado. Y fue muy emocionante porque era la primera vez que tocábamos, era la primera vez que yo salía como vocalista. Ya te digo, había estado como corista, pero nunca siendo yo la frontwoman. Exacto. Y fue un poco los nervios de la primera vez y sobre todo que en aquel momento también recuerdo que no sabía muy bien qué quería yo tampoco contar a la gente, no solo con la música, sino por ejemplo con mi vestuario y demás, y ya me dejó no, un pantalón o no me acuerdo quién, que yo ni siquiera suelo llevar ese tipo de pantalones y no sé, fue un poco, pero fue una experiencia genial y sobre todo la segunda vez que tocamos que puedes ya disfrutar un poquito más de lo que estás haciendo y lo que estás viviendo, es cuando supe que quería hacer eso el resto de mi vida. Mira vos, qué O bien. sea que Claro, porque un saludo, un saludo a todos los que están conectados. Hola, I love you guys.
Sí, porque ahora vos me diste pie porque la siguiente pregunta era que si padeciste eso de decir pánico escénico, porque viste por ahí que la vocalista es como la cara más visible de la banda. Sí, Así que en un principio, pues ya te digo, el primer concierto hubo muchos nervios, pero la verdad es que no he tenido nunca pánico escénico. No sé si es porque cuando empecé cantando estuve en un coro y entonces es como claro, eres uno entre muchos y no destacas. Y sobre todo creo que es porque nunca he pensado en mí a la hora de ponerme en el escenario. O sea, siempre he pensado que la música era buena, incluso cuando éramos peores tocando o yo era peor cantando. Y siempre me he sentido arropada por Sinlacros y entonces nunca he tenido miedo. Incluso cuando alguna vez uh, el público ha sido más frío o ha habido menos gente. No, siempre he creído en la música y eso me tranquiliza. O sea, no he tenido pánico escénico. Sé que a veces es raro, pero, pero es que creo mucho en lo que hacemos está y muy en la bien. energía que tiene la música. Entonces yo mientras que canto es como que siento la música. No soy yo, ¿sabes? Estoy ardiendo como una llama. No sabría explicarlo. Pero se entiende, está claro. Che, y bueno, acá vamos a abrir como un paréntesis porque es una pregunta que no estaba acá en el registro. ¿Qué significa sin la cross? Pues Silacros no significa nada, con lo cual es genial, porque cuando tú lees por primera vez el nombre de Sinlacros no sabes qué va a sonar, no, porque a lo mejor siempre pongo el ejemplo de un grupo que se ha puesto el nombre en latín y a lo mejor más o menos su imagen, pues puedes pensar que son góticos o con nosotros por el nombre de entrada no te imaginas qué puede ser. Y salió como un juego de palabras absurdo porque al final la gente quiere saber por qué y mientras que eso, que los fundadores y con los primeros miembros de la banda estaban una noche decidiendo el nombre, Pablo Roronoa dijo, a mí ha habido un nombre que siempre me ha gustado, que es Covercross. Entonces uno de la banda dijo, a mí me gusta, pero sin la cross. Y dijo, ¿por lo que has dicho? Y dice que no prefiero la cross. No, lo de antes. Dice, pues que prefiero sin la cross. Y dijo Pablo, pues a esto le ponemos la I y tal, y como no significa nada y suena bien, perfecto, adelante. Exactamente. Ya está. Qué bueno, sí, está buena esa historia. Che, y bueno, después del demo que vos nombraste, en 2013 editan el primer álbum de estudio. ¿Qué significó ese trabajo para vos por el hecho de ser el primero? Pues al principio estábamos muy emocionados porque habíamos estado muchísimo tiempo, más de un año, incluso creo que más de dos con los temas, componiendo y de repente llegamos al estudio y nos encontramos con una experiencia que o sea, es gigante, es que por primera vez te oyes verdaderamente. Cuando estás grabando, cuando estás ensayando en un local, todo suena a la vez, es como una bola, pero cuando estás en el estudio ves lo que suena bien, lo que suena mal, lo que está superpuesto, quién toca bien, quién toca mal esta parte, o sea, lo ves todo al detalle. Y bueno, nos encontramos con que teníamos que prepararnos mucho mejor para la siguiente vez porque se quedó un poco verde. O sea, hay buenas ideas, pero técnicamente para toda la gente que nos ha escuchado desde el principio, que incluso ahora escucha nuestra discografía. O ahí se cortó un poco. Ahí vamos a ver si retomamos con Patricia. Perdón, Patricia, justo, Hola. sí, ahora está, justo se cortó un poco acá lo que es el internet, pero bueno, más o menos se entendió lo que quería decir con el tema del primer disco. Y, Sí. y bueno, después en el 2015, prosiguiendo ya, ganaron el concurso Granito Rock Festival, en lo que es la sección metal. ¿Qué me contás Sí. de cómo fue toda esa iniciativa? Pues fue súper emocionante porque
De repente que ganas un concurso, alguien te reconoce lo que haces, tocas en un cartel a una hora con muchísimo público, en aquella época había más de 2.000 personas aquella noche, ¿verdad? No llegó a los 3.000 creo, pero muchísimas. Entonces, de repente, pasar de tocar en salas pequeñas a un escenario abierto, no tener, con público, con sus luces, sus técnicos, fue increíble. Fue una subida de moral para la banda que creo que nos vino muy bien porque llevamos tiempo pico para y como que fue recompensado con aquella actuación y nos dio un empujoncito para seguir luchando. Sí. Fue una experiencia muy. Y a raíz de ahí fue como que ganaron, por decir, mayor espacio, se le dio un poco más reconocimiento a nivel nacional. Sí, sí, la verdad es que sí. Gracias a eso, gracias al poquito de aquello también sacamos ese disco, después de partido, que horas que hemos crecido, que grabamos lo que teníamos haber grabado y ya suena muchísimo mejor y también después estamos con Diagonis, tocamos con Iker y ahí fue todo muy desde 2015 luego sacar el disco, luego fue como en un margen de un año pasaron muchas cosas y sí. Está muy bien. Se escucha un poco entrecortado, pero todavía logro entenderte más o menos. Ya es algo que excede de nosotros. Bueno, siguiente pregunta. En el 2016 llega el segundo álbum de estudio, el cual recibió muy buenas críticas y le abre la puerta al acceso internacional. ¿Cómo se distribuyeron ahí en lo que es la tarea de composiciones? Pues como hasta hace nada, todo el proyecto musical es el que el principal compositor y es el que luego también se ha dedicado también a la producción, a la preproducción más bien, y eso es como su parte, es el que lidera. Luego el resto de miembros también aportan su granito de arena con sus ideas, porque luego a fin de cuentas también cada uno es el que sabe de su propio instrumento, que podría quedar mejor, o que se queda mejor y quiere añadir. Y luego, por ejemplo, mi papel es, aparte de la composición vocal, las letras. En eso es la parte de música. Claro, claro. Y bueno, y ese disco fue también importante porque ahí ya logran como un sonido mucho más propio. Sí, hombre, muchísimo, la verdad. Y bueno, a ver, para que dé vuelta la hoja. Sí, y bueno, ¿y qué me contás de, ya con, por decir, como para hacer difusión al disco, fueron soporte de bandas como The Agonis y Ginger? ¿Qué me contás de esa experiencia? Pues una experiencia estupenda porque, por ejemplo, los chicos de Agonist son encantadores y, es la primera vez también que hacíamos tanto con ellos como con Ginger varias fechas seguidas, porque aquí en España, bueno, en general en el mundo, ¿no? Pero sobre todo aquí en España es muy marcado que los conciertos son viernes, sábado. Sábado es el día fuerte. También puedes tocar algún domingo, pero generalmente son esos días. Entonces, de repente, encontrarnos con varios conciertos seguidos en varias ciudades fue una novedad, fue un poco caos, pero fue genial conocer a gente, conocer, ya te digo, a estas dos bandas que son que eran internacionales y fue también nuestra primera vez hablando en inglés con otra banda. Y bueno, ver cómo trabajan en ese momento bandas que ya se dedican a ello profesionalmente. Entonces, en ese sentido estuvo genial. También logras reconocimiento, también gente que ha venido a ver esas bandas luego le has gustado. En ese sentido está muy bien. Claro, claro. Y bueno, ese mismo año también serían elegidos como revelación del año, mejor disco, mejor portada. ¿Qué me decís de todo eso?
Pues una sorpresa, porque nunca te esperas nada, nada así. Cada X tiempo, realmente no lo compartimos todo, pero cada X tiempo alguien nos nomina el banda revelación o mejor disco del año, mejor portada, mejor vocalista, mejor lo que sea. Y siempre es una sorpresa porque nosotros no hacemos nada pensando en que nadie te elija el mejor, lo que sea. Nosotros hacemos lo que nos gusta hacer y lo que queremos compartir con los fans. Entonces, todos los premios son bienvenidos, pero la verdad es que tampoco te quitan el sueño ni te abrazan por la noche. Entonces, Exactamente. está muy bien, pero tampoco te vuelves loco. Sí, es así. Y bueno, en 2018 llega el tercer disco de estudio. ¿Dónde grabaron este trabajo? Pues mira, este lo grabamos en el mismo sitio que el anterior, con Facundo Novo, que es fantástico trabajar con él porque ya nos conoce, tenemos gustos musicales muy parecidos y él siempre está creciendo, nosotros también, crecemos juntos y cada disco suena mejor que el anterior, hay nuevas ideas y este último disco también, el 0K4M1, 0K4M1, lo hemos grabado con él. Y es increíble poder trabajar con alguien que entiende lo que tú quieres transmitir y es capaz de hacerlo. Porque ya te digo, no, cuando grabas por primera vez te das cuenta de que hay más factores que solo ir a cantar o solo ir a tocar. Hay Por muchísimas supuesto, cosas que, claro. claro, y entonces este disco ha sido fluidísimo, por ejemplo. Ya desde el forajido nos conocemos y nos entendemos perfectamente y todo va rodado. Qué bien. Che, y bueno, otro aspecto positivo de la banda que es que Sin la Cruz, por ejemplo, logra trascender sin la ayuda de ninguna discográfica, o sea, de forma independiente. Esa Sí. postura de autogestión siempre lo sostuvieron desde un principio. Sí, desde el principio, porque sabes que tú quieres hacer esto, quieres dedicarte a esto y claro, nadie va a venir al sofá de tu casa a arrastrarte, a sacarlo si tú no te mueves y no lo haces tú. Y menos ahora, que ya hace muchísimos años que las discográficas no se dedican a buscar diamantes en bruto, ni va, no, o sea, tienes que moverte tú y gestionártelo tú. Y cuando ya seas un producto que esa palabra es terrorífica, un producto rentable, ya entonces igual consigues un contrato discográfico. Pero mientras tanto, nos lo hemos gestionado nosotros porque ha sido la única manera de sacar el proyecto adelante y seguir creciendo. Y todo lo que hemos conseguido hasta ahora ha sido, en estos años, ha sido un esfuerzo personal por nuestra parte. No, ganas el granito y alguna cosa más, pero en general nadie nos ha regalado nada ni nos ha ayudado en nada. Al revés, muchas veces al revés. Así que Claro, está muy bien. Y bueno, prosiguiendo con ese tercer disco, tuvieron la posibilidad de girar por Portugal, Inglaterra, bueno, el país de Gales. sí, Eh, sí. ¿Cómo fueron recibidos por esos lares? Pues genial. La verdad es que genial, porque Portugal ya habíamos estado y la primera vez que estuvimos fue impresionante. Son un público muy agradecido. Y en Inglaterra y Gales, Gales es un poquito más frío, pero en Inglaterra, por ejemplo, ya teníamos gente que nos conocía, que vino a posta a hacerse kilómetros. Y no voy a mentirte, no tocamos en grandes salas, tocamos en pequeños clubs. Y fue impresionante porque tú vas allí y aunque la gente te escribe en las redes, ay, pues cuando vengas iré a verte o a ver si venís aquí, luego tiene que llegar el día y la hora y tiene que estar esa gente realmente allí. Y, y la verdad es que el público y en general casi todas las fechas estuvieron muy bien, incluso alguna estuvo muy, muy bien, muy, muy bien. Qué De bueno. hecho, una de las cosas por las que queríamos ir a Gran Bretaña, especialmente a Inglaterra, es porque allí nos está escuchando bastante gente en Spotify, en el resto de redes. Entonces, tenemos que ir, tenemos que ir. Qué bueno. Aparte de esas giras ya se disfrutan desde la salida del viaje hasta...
Sí, sí. Bueno, se disfruta y se sufre, ¿eh? Porque también para nosotros ha sido la primera vez que hemos hecho, no eran muchas fechas, pues eran 10 fechas, pero teníamos que salir desde España, pasar por toda Francia. Cogimos el tren este, el Europass creo que se llama, que va por bajo tierra, y luego ya las fechas por Inglaterra y Gales. Entonces han sido muchos días de furgoneta, muchos días de vernos las caras, de dormir, como es un viaje que te lo autogestionas tú, Claro. pues un día duermes en una cama magnífica, otro día dos apretados o un sofá cama, o en casas de gente que nos ha dejado sus casas y ¡buah! Una experiencia con sus arribas y abajos, pero en general yo no hubiera vuelto. Y algunos de mis compañeros tampoco, pero sí que lo que sí notamos fue el clima, es lo que nos hizo un poco polvo, porque estamos acostumbrados a un clima un poquito más cálido. Aquello era en diciembre, hacía mucho frío allí para nosotros. Y sobre todo esa pequeña lluvia constante que hay todo el rato en Inglaterra, ah, pues nos pilló un poquito. En Gales muchísimo más. En Gales llueve como si se acabara el mundo. Así que acabas cansado, resfriado, pero dispuesto a matar en cada concierto. Mira vos, qué bueno, che. Bueno, a ver, prosiguiendo acá. Eh, ya mucho más actual, por supuesto, ahí todavía tenían varios conciertos que con todo esto de la pandemia se Sí. postergó para el año que viene. Y bueno, y prácticamente también ya tienen cocinado el cuarto álbum de estudio. ¿Qué detalles restan para esa hora? Pues nos queda ya nada. Queremos publicarlo antes de que acabe el año. No quiero decir ninguna fecha porque aún estamos ultimando detalles. Pero vamos, que el disco ya está, salvo que quede alguna cosita y tenemos muchísimas ganas de compartirlo porque ya, por ejemplo, el Malice Murder, que es el disco anterior, Sí. todos los discos son diferentes, pero ya añadimos cosas que se notaba un crecimiento y una nueva dirección, y en este también. Es un disco más pequeño, más corto, de 7 temas, si no me equivoco, y lo hemos concentrado en los temas más bomba que teníamos, los mejores temas. Hemos trabajado sobre ellos y queríamos algo que fuera un poquito más breve, pero mucho más compacto. Y hay novedades, hay desde elementos de instrumentos y sonidos que no hemos metido en los anteriores discos. Yo también meto nuevos registros en este nuevo disco, como voces más rasgadas que no había metido nunca, siempre era como melódico, gutural. Y bueno, más sorpresas que aún están por venir. Está muy bien. Por acá me perdí. Ah, bueno, saliendo un poco de lo que es. Ah, te estaba por preguntar esto. Porque viste que hay bandas que, por decir, hacen 15 temas y después Sí. eligen y a lo mejor para el disco meten 8 o 9 temas. ¿Ustedes son de ese Sí. tipo de bandas o las que hacen van adentro? No, las que hacemos van adentro, porque sí que es verdad que empezamos con algunas más que no son las del disco, pero por ejemplo, Pablo, que es Ronoa, que es el líder musical, él tiene canciones en su ordenador, pero vamos, composiciones tenía mogollón. Y tuvimos que hacer una criba para ver qué canciones se quedaban. Y luego de esas canciones que se quedaron, elegir solo. Nuestra idea al principio era elegir solo 5 y al final acabamos con 7. Y cuando ya tuvimos claras esas 7, a tope a por ellas. O sea que cuando hacemos una canción entera, o sea, con su voz, su letra, sus sintes, toda la historia, esa es la que va a grabar. Si se ha empezado con un riff o con tal, eso se queda ahí. Claro, claro. No, no, es lo que te decía, que no tenemos 12 y luego grabamos 10. Al final tenemos 10 y grabamos 10, o tenemos 12 y grabamos Sí, 12. sí, 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 es así. Sí, y bueno, y hablando ya de un panorama más general, ¿cómo ves a la escena del metal en España?
¿Se le da cabida a las bandas emergentes? Ah, ¿y qué te contesto yo a eso? Una pregunta Es jodida. que siempre, sí, porque yo puedo tener una opinión que a lo mejor no es la que comparten los demás. Ah, y bueno, claro, luego la gente, pues, no sé, mira, mi opinión, que al final la digo porque también me da igual, Si querés, que hay Patricia, si querés la pasamos de largo, no hay drama. No, 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 la podemos contestar. Lo que pasa es que es un poquito peleaguda. Porque supongo que habrá gente que te dirá que sí, que hay cabida, y habrá gente que te dirá que no la hay. Y yo, por ejemplo, creo que, por ejemplo, históricamente en nuestro país, culturalmente, tenemos cierto retraso a lo que nos llegó música. O sea, hay otros países que les llegó el heavy metal o que empezaron a hacerlo muchísimo antes que nosotros. Y creo que eso nos pesa culturalmente y se ha notado durante mucho tiempo en las bandas que tenemos. Entonces, claro, lo que ha habido durante mucho tiempo, o yo siento, es que lo de fuera siempre va a ser mejor que lo que hay aquí. No, no es que hable por mi banda, sino también hablo por otros que ahora mismo son bandas de primer nivel, están en discográficas y demás, son bandas españolas. Y siempre me da la sensación de que la hora buena de un festival nunca, que a lo mejor son las 10 por ponerte, yo creo que es buena hora, que ya no hay sol, ya las luces. Es muy difícil que haya una banda española, ya te ponen a la grande internacional. La española igual ha tocado, la buena buena a lo mejor ha tocado a las 9. Mira vos. Eso es como yo lo veo. Igual alguien me dice, estás equivocada, que en el festival no sé qué. Digo, vale, pues estaré equivocada, pero yo creo que aquí las bandas son un poquito, no que se las respete menos, sino que el desconocimiento es mayor, porque siempre es como más exótico, más fascinante ver qué hacen fuera, y se les da menos apoyo, porque yo creo que, por ejemplo, un festival, me da igual de la ciudad que sea, debería intentar abrir con con alguna banda local, que sea por lo menos de su zona, y con bandas españolas también, que yo creo que si todo lo único que hacemos es fomentar las bandas que vienen de fuera, las bandas que son internacionales, las bandas de las grandes discográficas, claro, luego las revistas de aquí o la prensa de aquí solo cubre esas bandas. Y las bandas que son aquí, pues muy famosas y tienen muchísimos años de recorrido. Entonces, cuando esas bandas que tienen muchísimos años de recorrido se jubilen, ¿dónde está el salto? Yo creo que no veo que haya un salto generacional, a lo mejor alguna excepción, pero yo creo que falta más apoyo a lo que hay aquí, porque es evidente que la calidad musical de las bandas españolas ha subido muchísimo. La propuesta, el sonido. Entonces, yo creo que es hora de que nos lo creamos un poquito más, pero tampoco sin volvernos tan locos y tan tontos, que suele pasar, de pensar que como si recibimos ese apoyo ya lo estamos haciendo bien. Hay que seguir esforzándose, porque yo creo que, por lo menos yo, mi banda, siempre hemos pensado desde un punto de vista internacional que nos gustaría llegar con nuestra música al mayor público posible. Entonces creo que siempre hay que estar esforzándose en pronunciar mejor en inglés, en hacer mejores letras, en la comunicación de la banda, en muchos detalles pequeños para seguir creciendo, porque al final da igual si recibes apoyo o no. Si tú crees que con lo que tienes ya no hace falta hacer nada más, pues me da igual que seas una banda pequeña española que una grande internacional. Al final se resiente en la música y lo que hacemos es escuchar, y me voy a meter en otro lío, a bandas que llevan muchos años de carrera y son muy famosas, que sacan un disco que es igual que el anterior y Claro, sacan otro que es igual que el anterior, claro, pero se lo seguimos comprando y seguimos yendo a los conciertos. claro. Yo creo que nunca, siempre hay que estar pensando en mejorar. Siempre, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Está muy bien y muy claro de tu parte. Eh, Siguiente pregunta, para que me perdí tanto en la respuesta que me perdí acá. ¿En un futuro tenés pensado hacer un proyecto solista paralelo a Simlacros?
Pues supongo que a lo mejor algún día, pero no como, no de grande como Sin Lacros, sino a lo mejor grabar temas que me guste o que pueda componer yo o que pueda componer con alguien y que sea algo más personal, sin pensar en sacar grandes discos, a lo mejor singles o sí que me gustaría, pero no sé, de momento hace falta recursos para eso y ahora mismo toda mi atención y todo lo que tengo va destinado a Sin Lacros, porque yo creo que cuantas más, cuantas más opciones tienes, te dispersas. O sea, es mejor enfocar toda tu energía en un único proyecto. O sea, que a veces hay gente que dice, bueno, pero es que si no sale bien, bueno, pues si no sale bien, que yo lo he intentado, ¿no? Lo podré decir. Pero creo que yo por lo menos necesito enfocar toda mi energía en una cosa, porque sé lo que requiere, el esfuerzo que requiere un único proyecto y yo al menos no me veo capacitada para tener nada más. O sea, es que y más cuando eres autogestionado, si a lo mejor tienes el apoyo de una discográfica y tienes a alguien que te lleve las redes, que te lleve los conciertos, que te lo lleve todo, pues a lo mejor es más fácil, pero ser autoproducido, uff, es muchísimo trabajo. Claro, claro, sí, sí, me imagino. Sí, ¿y en un futuro tenés pensado brindar clases de canto? Pues ya estuve dando clases de Ah, ya canto. estás dando. ¿Te Ah, refieres, te refieres a que las dé yo como profesora o que me las den a mí? que vos la ejerzas como profesora. Ah, pues no sé si volveré a dar clases de canto. Primero porque yo misma estoy aprendiendo, Claro. ahora mismo estoy autoaprendiendo, pero no descarto en algún momento volver a algunas clases con algún profesor, alguna profesora, pero no tengo mucho tiempo ahora para dar clases y sobre todo um, si vuelvo a dar clases, me gustaría hacerlo sabiendo que puedo impartir muchísimo más de lo que he dado hasta ahora, porque yo misma voy aprendiendo y veo gente que da clases, por ejemplo, de gutural, y lo que acabas enseñándole a la gente es tu gutural, tu manera de hacer gutural. Y yo sé que yo también he estado haciendo eso. Y no hay una única manera de hacer cultural. Todo depende de cómo coloquemos ah, nuestra voz, nuestra resonancia, nuestra laringe, muchas cosas. Entonces, si volviera algún día a dar clases, me gustaría poder dar algo mucho más amplio de lo que he dado hasta ahora. Está muy bien. Siguiente pregunta. Bueno, viste que con todo esto de la pandemia, como dijimos recién, ustedes tienen muchos conciertos reprogramados para el 2021. Y la pregunta del Sí. millón, ¿para cuándo Argentina? Wow, esa es una pregunta genial. Pues ojalá pronto, porque nos encantaría ir a todo lo que es Latinoamérica. Tenemos fans allí, gente que nos espera y nos encantaría ir. Sería maravilloso, pero ahora mismo no tenemos ningún plan para ir. También principalmente porque necesitas tener una agencia que sepa que te Exacto. lo pueda gestionar o te lo pueda ayudar a gestionar. Entonces, ahora mismo, aunque tenemos muchísimas ganas, nos es un poco difícil. Nos pasa lo mismo con Estados Unidos, que también tenemos muchos fans allí. Entonces sería genial hacer todo lo que es las Américas, pero ahora mismo complicado. Entonces, y sobre todo más también viendo la situación que estamos viviendo con lo del COVID, ya veremos si podemos hacer nosotros las fechas que tenemos para Europa en febrero y en junio. Vamos a ver qué pasa. Pero esperarnos, esperarnos. Sí, y para colmo a ustedes le quedaron pendientes muy buenas fechas, bandas muy reconocidas que bueno, con todo esto nos mató, pero hay fechas muy interesantes que comparten cartel con bandas de primer nivel. Eh, bueno, siguiente pregunta. Para que acá me perdí. Acá está. En tus tiempos libres, ¿qué banda estás escuchando últimamente? Pues últimamente no estaba escuchando mucho metal.
el otro día, por ejemplo, estuve escuchando de metal, estuve escuchando Kodomo Dragon, que es una banda japonesa, y estuve escuchando Kirju, que es una banda japonesa, mientras que hacía cosas por casa y demás. Um, pero últimamente he estado escuchando otro tipo de música. He estado escuchando música turca, he estado escuchando música de los Balcanes, he estado escuchando un poquito de música indostaní, porque he estado estudiando diferentes maneras de canto y armonías y otros tempos, otros adornos, otro todo. Entonces, no he estado escuchando mucho metal. Claro. Y en lo que respecta al metal, en estos últimos tiempos, ¿hay alguna banda que te haya sorprendido? ¿Para bien o para mal? O Para mal, no digo para bien. que me haya sorprendido. O cuesta encontrar. No lo sé. Claro. Sí, cuesta encontrar, porque estaba pensando, por ejemplo, que bandas habían sacado disco que yo haya escuchado recientemente y no, Está bien, no sabría decirte ahora. está bien. Siguiente pregunta. Bueno, viste que de tanto pisar escenarios debe tener un montón de recuerdos. Pero ¿algún concierto que te haya marcado por sobre el resto o por algún suceso en particular? Sobre el resto, no lo sé. Guardo con mucho cariño los últimos que hemos hecho antes de todo esto, porque el último fue en Portugal y vino gente de otras partes de Portugal al concierto y hubo gente que vino expresamente. Recuerdo un señor que dijo, soy taxista y vivo en la frontera y he venido a posta por vosotros y eso la verdad es que cuando pasa eso, wow, te quedas, es una sensación increíble. Es que alguien ha hecho kilómetros a posta para verte a ti. Entonces, para mí eso es impresionante. Aparte de cómo estuvo el público, que estuvieron muy animados y estuvieron volcados con nosotros, a mí que venga la gente, hagan kilómetros para vernos, yo creo eso No, es impresionante, claro, no tiene porque precio. eso no tiene precio, porque es lo que la gente que tú conoces de normal es lo que hace cuando viene una banda grande, una banda internacional, que como viene pues una vez al año o dos, pues hace no sé cuántos kilómetros para verla. Pero nosotros no somos tan populares en este momento como para que la gente haga kilómetros, pero es que hacen kilómetros. En Inglaterra nos pasó lo mismo, hubo gente que hizo kilómetros para vernos. Entonces cuando vienen y te dicen eso, y en España también, en España tenemos gente que cuando tocamos en Murcia vienen desde Almería y así, y otras partes, depende de donde toquemos. Entonces cuando alguien viene a posta, es que creo que las bandas suelen pensar que es lo normal y yo creo que no es lo normal. Yo creo que el apoyo del público no es lo normal. Yo creo que el tener éxito no es lo normal. Yo creo que tú le gustas a la gente no es lo normal. Porque si fuera lo normal, millones y millones de bandas tendrían éxito. O sea, lo normal no es. Entonces yo creo que hay que ser muy agradecido y agradecerle muchísimo a los fans y a la gente que hace kilómetros y que nos compra el merch y que hace esfuerzos por nosotros porque yo creo que no es lo normal. Yo creo que lo normal es que la gente te ignore o que le parezca una mierda o lo que sea, pero no me parece lo normal. Entonces, creo que lo mínimo que tenemos que tener es gratitud y nosotros después de los conciertos siempre nos quedamos un rato con los fans para la gente que quiera venir, hacerse una foto, hablar con nosotros, preguntarnos lo que sea, porque, porque a mí eso me parece muy de agradecer. Claro, muy bien. Bueno, viste que Sin Lacrosse es una banda relativamente joven y ya tienen prácticamente, bueno, en el 2008 yo por ahí como que le considero que una banda que relativamente joven. Y bueno, ya Sí. tienen 4 discos de estudio, han recorrido por todos lados. En algún momento te parás a pensar y decir, wow, mira todo lo que hemos conseguido en todo este tiempo. Sí, pero pocas veces. Pocas veces porque la verdad es que, como te decía, una banda requiere tantísimo esfuerzo
que lo que haces es esforzarte, esforzarte, esforzarte. Y yo, por ejemplo, también hay días que me frustro, porque, claro, yo llevo muchísimas cosas de Synclacross. Y claro, tú te esfuerzas y te esfuerzas y te esfuerzas y dices, ay, y no he conseguido o no tengo lo que a mí me gustaría que... pero sin embargo, echas la vista atrás y dices, pues, enhorabuena Claro, porque después de todos estos años has sido tú la que pasito, 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 y entonces no te das cuenta porque a lo mejor sí que te parece que pasan cosas cuando pasan en un espacio de tiempo mucho más rápido, que es como todo pasa rapidísimo, un día te paras y dices, ¡guau! Lo que hemos conseguido en 2 años, ¡guau! En nuestro caso ha sido poco a poco y hemos tenido que luchar muchísimo para todo. Cuando empezamos a pensar en tocar en Europa, a proponernoslo ya en serio, desde que empezó esa idea hasta que pudimos comprar la furgoneta, que compramos una furgoneta para el grupo, pasaron como 2 años. De ahí a que nos hemos podido ir a Inglaterra, a Portugal y demás, han pasado como otros 2 años. Entonces, por eso te digo que sí, o sea, hay momentos que miras un momento atrás y dices, wow, sí pasan cosas, pero en el día a día es como tan poquito, hay tanto que pelear. claro, claro, sí, sí, sí. Así. Eh, bueno, viste que, por ejemplo, lo que está, la siguiente pregunta que, bueno, Sin Lacrosse es una banda con una visión internacional, por el hecho de hacen letras en inglés, como para buscar, viste, más trascendencia, no solamente a nivel local, sino de afuera. En un futuro, ¿tienen pensado hacer letras en castellano o eso es algo que no está dentro del proyecto? Nunca se sabe. Porque, por ejemplo, en Death Ball for a Hero metí un par de palabras en castellano. Entonces, si el disco lo requiere, sí. De hecho, igual quizá en el próximo disco también no solo cantemos en inglés, a lo mejor cantemos en algún otro idioma. Claro. Che, Ideas, ideas. y bueno, por ejemplo, la banda también, además de, por supuesto, principalmente la música, hace mucho hincapié en los videos, en los vídeos, como se dice. ¿Eso también lo ven como, por decir, un refuerzo a la promoción de la banda? Sí, De las por propuestas. supuesto. Claro, Sí, porque hoy en día todo es imagen. De hecho, tú te promocionas por redes sociales que son imagen. Ahora mismo estamos en Instagram, que exacto. es una red que se creó para compartir imágenes. Claro, y de hecho es Y es- cierto, disculpa que te corte, de hecho no, es no, no, sigue, cierto sigue. porque yo te conocí, viste, y a través de los videos y ya uno ya tiene una imagen de vos con el pelo verde. Y yo te digo, esta chica de pelo verde es Patricia, la de cantante de Synclacross. Es como de así, Alicia Way Luz, viste que ya tiene el pelo azul, o es como que ya lo va haciendo una imagen, lo va relacionando. Sí, 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 sí. De hecho, antes de llevarlo verde lo llevaba de otros colores Sí, y me lo hice verde y fue como es el color de mi vida, o sea, porque como que me sentía muy, muy identificada. Ahora lo tengo para teñir, pero es como, tiene mucha energía y no sé, yo me siento verde. Y es súper curioso porque ahora me conoce la gente como la del pelo verde, que tampoco está mal que por lo menos te reconozcan por algo. claro, claro, no, sí, por supuesto, ni hablar. Che, bueno, Patricia, ahora llega un segmento de preguntas que son cortitas y que ponen al borde la carrera de un artista. Así que, No, bueno, vamos a pasar, empezar. Banda que te parece sobrevalorada. no me preguntes eso, que me van a linchar. Si no, si querés la pasamos de Ah, largo, no hay drama. a ver, es que voy a decir solo que sí tengo una en la mente y los que me conozcan mucho seguro que saben quién es. Que reconozco su esfuerzo porque se han esforzado muchísimo, sobre todo en los últimos años, que es cuando han subido muchísimo. Ah, es una banda internacional, que nadie aquí en España se me ponga tenso. Pero me parece que
siempre me ha parecido que yo no he entendido su propuesta musical y no entiendo que ahora sean tan populares cuando además es otra banda que me parece que saca disco y es igual que la anterior. O sea que, no sé. Está muy bien. En general me pasa eso con las bandas, que cuando sacan discos que son siempre lo mismo que el anterior, me hace preguntarme la popularidad de la misma, porque nosotros no somos igual que hace un año, o sea, todos, tú y yo, no pensamos igual, ni hace 5 ni hace 10, entonces no entiendo por qué quieres sacar o por qué te nace sacar algo que ya es igual que lo que tenías. Claro. Quizás porque no se te ocurre nada más. Pues si no se te ocurre nada más, igual deberías tomarte un tiempo off y dedicarte a explorar otras cosas, no sé. Está muy bien. Muy clara. Banda subvalorada. Eh, Subvalorada, pues muchísimas. Bueno, Muchísimas, porque creo que, tampoco voy a decir nombres, pero creo que esto es algo más global. Creo que, por ejemplo, las bandas que cuando aparecen en un medio de comunicación, porque sus discográficas han pagado la promoción, o porque al amigo de turno de no sé qué website o de tal, los ha metido ahí, o sea, o han tocado en un festival, parece que esas bandas son más populares y se les hace más caso, incluso da la sensación al público de que son mejores porque salen en esos medios. O sea, tienes que ser bueno para salir en ese medio. A lo mejor esa banda, por las razones que sea, no lo es tanto o no está en su año y en su disco más creativo, o lo que exacto. sea. Claro. Entonces yo creo que bandas que están como infravaloradas, muchísimas, muchísimas, casi todas las que son underground y que pelean como nosotros, porque al gran público al final le parece que son buenas las bandas cuando las ves en los carteles de los grandes festivales y en las portadas de las revistas. Si no, parece que no valoran lo que hay detrás, que es muchísimo trabajo de esas bandas grandes y de las que somos más pequeñas. Claro. Siguiente pregunta. El disco que nunca te comprarías. Pues cualquiera de trap, cualquiera de Bueno, pop, o sí, me sea, refería dentro del metal, pero bueno, no hay drama. que nunca me compraría. Pues, um, pues no me compraría bandas que son muy extremas, de estas que no entiendes nada. No me compraría nada porque no estoy entendiendo, a lo mejor todo me parece lo mismo, ruido, o sea, no me parece que haya cambios. Todo ese tipo de música no me la compraría nunca. Bueno, Porque, porque es que no me gusta, por ejemplo, que sea la música como muy extrema desde el principio o al revés, hay bandas que hacen como progressive, así como muy suave, muy meloso o muy doom. claro, No me gustan las canciones que son todo el rato con la misma intensidad. Entonces supongo que esos discos, no es por, lo siento si se ofende a alguien, pero supongo que esos discos no los compraría. está muy bien. El disco ideal para levantar el ánimo. Pues por ejemplo, Clayman de Inflames me parece un discazo genial para levantar el ánimo. Y el Follow the Leader de Korn me parece un discazo Sí, para... Y luego muchas sueltas de Manson, porque luego los discos antiguos de Manson tienen también mucho medio tiempo. sí, sí, sí. Entonces a lo mejor el medio tiempo no te acaba de subir el ánimo. Pero ese tipo de música, no sé. Está muy bien. Sí. Y de hecho vos hace poco hiciste un cover de Manson, me parece. ¿Cómo sabes eso? Y bueno, uno por ahí, viste, antes de hacer la entrevista tiene que interiorizarse en el artista. Ajá. Así que bueno, volviendo a las preguntas. Eh, ¿El primer disco que te compraste o conseguiste? De metal, me imagino Sí, que me sí, 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 preguntas. sí. Pues va a haber gente que a lo mejor no lo va a considerar metal, pero el primer disco que me compré fue el Fallen de Evanescence, que yo ahí no sabía muy bien si era metal, era rock o qué era. Pero ese fue el primer disco que me compré.
Y luego ya no sabría decirte cómo siguieron viniendo. Sí, Luego ya creo que algún recopilatorio de Manson, de One Oasis o cosas así. claro. Pero en ese de Evanescence fue el primer disco y vaya al instituto, imagínate lo que ha llovido. ¿Y el último disco que te compraste o conseguiste? Que me compré o conseguí. Pues no me acuerdo. Bueno, No me acuerdo porque la verdad es que últimamente escucho mucha música en streaming y tengo, creo que un amigo, creo que nos dio un montón de CDs. O mira, en la gira de Inglaterra una banda Molly Karloff nos dio un disco, el único disco que tienen, el EP que tienen. Y ese creo que podría ser mi adquisición, porque la verdad es que tengo muchísimos discos, ya no sabes dónde meterlos y yo ahora opto mucho por el streaming. claro. Lo Eh, siento. Es que también, por ejemplo, las bandas japonesas que me gustan, me gustaría comprarlas, pero todavía no he dado el paso a comprar a un país con un idioma tan complejo. No, no me he armado de valor, pero lo tengo ahí en pendientes. Está muy bien. El disco que te cambió la vida. Uf, es que no sabría decirte un disco que me cambiara la vida. Diría que cuando conocí el metal me cambió aquello la vida. O sea, empezar a escuchar en general. Cuando empecé a escuchar metal, ya te digo, desde System of a Down, Korn, Marilyn Manson, aquello me cambió la vida, sin más. Entonces, cualquier disco que ha venido ha sido parte de una época que fue impresionante y que me cambió la vida. Entonces, no podría decirte porque son muchos, supongo. O sea, desde Mindless Self-Indulgence, que ahora están desaparecidos, no sé, muchos. Está muy bien. Bueno, quedan un montón de preguntas, pero acá Instagram nos brinda una hora y nos va a quedar un minuto de vida. Así que bueno, Patricia, desde ya muchísimas gracias por aceptar. Para mí realmente fue un honor. Acá un horario medio Un placer. atípico, porque acá estamos en pleno horario laboral, pero valió la pena. Así que muchísimas gracias Muchas por gracias. el espacio. Nada, gracias a ti. Listo. Y bueno, vamos a ir al tanto de tu carrera y nada, si querés decir algunas últimas palabras, las que quiera la gente, está a disposición tuya. Pues enviaros un saludo muy fuerte a todos los que habéis visto la entrevista. Supongo que esto se podrá compartir luego, Sí, se sí, guarda como vídeo. sí. Intentaremos compartirlo. Muchísimas gracias a todos los que nos apoyáis y que pronto tendremos nuevo disco. Está ahí en el horno a puntito. Estad atentos a las redes y que os deseamos lo mejor y que esperamos que este disco os guste y sobre todo os cargue de energía, que es lo que nos gusta hacer, porque la música tiene un poder que pocas cosas tienen. Así que esperamos que os dé ese poder ahora en estos tiempos que estamos viviendo, que no sabemos dónde vamos, por lo menos hay momentos en los que puedes ah, parar un momento, ponerte música y de repente todo, como que los planetas se alinean y vuelves a ser tú y no dejas de estar agobiado por el futuro, te quedas en este momento presente y a partir de ahí puedes volver a arrancar. O sea que un fuerte abrazo y muchos besos. Listo. Muchas gracias, Patricia. Que ande bien y te deseo lo mejor para lo que viene. Igualmente. Vamos, Hasta nos luego. vemos. Bye.